Es un honor para nosotros compartir en esta noche con ustedes el título que justamente decía esta canción, que es Yo soy lo que Dios dice que soy. Inspirado en Romanos 8:37, que dice de la siguiente manera: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y bueno, decirles que en este pasaje, cuyo escritor es Pablo, dice que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿De qué cosas estaba hablando Pablo ahí? Bueno, estaba hablando de cuestiones que probablemente pasan en su vida y también en la mía, que son tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Esas son las menciones que hace el pasaje cuando dice antes, después de esta mención, el escritor bíblico dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tribulación, angustia, persecución, peligro, hambre o desnudez. Ahora, le pregunto, ¿hay alguna de estas cosas que Jesús no pasó? Jesús pasó hambre, ¿recuerdan? En la cruz. Desnudez, también le quitaron la ropa. Dice que se jugaron sus vestidos a los dados, a las suertes. Además, dice que pasó tribulación y angustia. Dicen que su angustia fue tan grande en el madero, antes de llegar a la cruz, que sudó incluso gotas de sangre, grandes gotas de sangre. Peligro, no digamos, ¿verdad? Muchas veces, más de una vez quisieron matarlo solamente por predicar. Y espada, bueno, ustedes recordarán el momento cuando incluso Pedro se saca su propia espada y le corta la oreja a otro soldado romano, a Malco. Bueno, todas estas cosas, dice la palabra, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero la palabra que el escritor usa en ese pasaje bíblico, en la frase más que vencedores, es la palabra upernicao, que significa vencer, ser más que un vencedor. En realidad es una palabra compuesta. Uper significa más allá de, nikao significa vencer. Y la palabra junta, upernicao, significa ir más allá, una ganancia superior, encima de todo, ganar la victoria, la más alta de las victorias. Soy triunfador, soy victorioso, he adquirido la conquista más alta por encima de todas las conquistas. Pablo quería decir ahí: encima de todas las conquistas que yo pueda tener como ser humano, mi mayor conquista, aleluya, mi mayor gloria, mi mayor triunfo es el amor de Jesucristo. Amén. En esta época, ¿sabe? Una de las cosas más atacadas como iglesia y como individuos, dentro y fuera de la iglesia, es nuestra identidad. Usted puede ver, escuchar la radio un ratito, la televisión, y muchas cosas atacan constantemente nuestra identidad. Y de repente habrá alguien que nos diga: bueno, es que vos vas a saber, los que no tenemos papá y mamá, nos dicen huérfanos, nos dicen, no, es que quedó moto, dice la gente en los pueblos. ¿Han escuchado esa expresión? Detestable, por cierto. Pero la gente dice, no, es motío, dicen. Es cuando uno no tiene papá o mamá. O dicen, un montón de cosas que la gente dice, etiqueta. Cosas que la gente nos dice, huérfanos, ¿sí? Que la gente nos dice cuando no tenemos papá y mamá. Pero sabe, la palabra de Dios tiene una respuesta para cada título que nos ha puesto el ser humano. Y la palabra de Dios constantemente nos recuerda además quiénes somos en Dios. Y quisiera leer para ustedes como número 1 que somos hechura de Dios. Efesios 2:10 nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y el Salmo 139:16, el salmista dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar
una de ellas. Y le comparto en esta noche que personajes, por ejemplo, como Moisés, Esther, Samuel y por supuesto Jesús, tenían un propósito profético que cumplir. Y ellos, a pesar de todas las adversidades, si usted lee la historia de cada uno, y esto por citar 4 nada más, pero hay muchos personajes bíblicos de los que usted puede leer su historia, y pasaron todos ellos tribulaciones, tristezas, peligro, hambre o desnudez, de lo que habla el pasaje. Y dice que a pesar de todo ello, ellos nacieron con un propósito eterno. Y ese propósito, a pesar de las adversidades, a pesar, bueno, no citamos aquí a Jeremías, por ejemplo, pero Jeremías, si usted lee la historia de Jeremías, a Jeremías lo metieron en una cisterna. Y no solo a Jeremías, a José también. Lo apartaron del montón de sus hermanos y lo metieron en otro lugar apartado. Pero en cada momento y en cada situación, Jeremías no murió en la cisterna, ni José tampoco. Y así cada uno de nosotros tiene un propósito, y a pesar de cualquiera que sea la circunstancia que usted esté atravesando, y más allá de los estribillos que a veces gastamos cuando los que somos de alguna forma espirituales, que a veces tenemos muletía, ¿verdad? Pero más allá de eso, ¿sabe? No es una muletía el profetizar y el hablar vida. La palabra de Dios nos dice que usted y yo nacimos y somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo para que anduviéramos en ellas. Es decir, usted y yo probablemente de repente no estuvimos en la mente de su papá o de su mamá y dicen, no, es que se me vino esta cipota. Pero sabe, en el propósito eterno de Dios, en el propósito divino de Dios, usted no fue un accidente. Usted estaba en la mente de Dios. El pasaje del salmista decía, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego debieron ser formadas, sin faltar una de ellas. Y el salmista decía, cuán profundos me son, oh Dios, tus pensamientos, y cuán grande es la suma de todos ellos. Y sabe, otra cosa que Dios nos recuerda en su palabra es que somos hijos. Romanos 8:16 nos dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esto lo dice Romanos 8:14. Además, somos ciudadanos del cielo y linaje escogido. El pasaje en Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Primera de Pedro 2:9 nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y sabe, cada una de estas cosas, usted es real sacerdocio, pero ¿para qué? Fíjense usted que el pasaje no se queda solamente en como una decoración o una etiqueta. Dice, ustedes son real sacerdocio. ¿Para qué? Para que prediquen las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes son nación santa, pero no son nación santa solo por ser nación santa, qué bonitos. Ustedes nación santa, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que le llamó de tinieblas a su luz. Ustedes pueblo adquirido, ¿para qué? Para llevar a la gente de las tinieblas a la luz que le dio la vida a usted. Eso es el propósito de Dios. Nosotros no solo nos convertimos para ser un cristiano más, es cierto, está bien que usted y yo nos convirtamos y que nos mantengamos en esa conversión, porque usted no puede convencer a otros si usted mismo no está convencido, amén. Pero además de estar convencido usted tiene que tener el amor a Dios y el temor suficiente como para hacer saber a otros de la buena noticia del evangelio de la gracia que le alcanzó. Porque aquí, si usted está, no es solamente por casualidad. Usted está con un propósito santo, un propósito eterno, porque usted es la luz de su casa, usted es la luz de su familia, usted es la luz en su trabajo, usted es la luz en medio de un mundo que vive en tinieblas y que muchas veces rechaza la luz. Pero usted y yo hemos sido llamados a testificar, porque a veces el único libro, la única Biblia que la gente va a leer es su vida o la mía, porque la gente no lee la Biblia. A veces ni los cristianos la leen, fíjese, perdónenme por la franqueza. Pero muchas veces ni los cristianos leen las Biblias ni tienen devocionales.
Y cuando la gente le ve a usted o me ve a mí, ellos esperan ver algo de Dios en mí, porque Dios es lejano para las personas que están fuera de las iglesias. Por eso, cuando la gente se acerca a su vida y a la mía, dice el pasaje que nosotros además somos el buen olor de Cristo. Ahora yo le pregunto, ¿cómo está nuestro olor? ¿Somos buen olor para la gente que está alrededor? ¿Somos grato perfume para el olfato de otros? ¿Para también la presencia de Dios? ¿Cómo somos? ¿Cómo estamos delante de la presencia de Dios? Porque la invitación divina es que usted y yo somos pueblo, pero el pueblo representa una cultura, fíjese. Hay gente aquí en los pueblos, de los diferentes pueblos, de los diferentes lugares. A la gente costeña, por ejemplo, usted le dice, yo no le encuentro la gracia, perdónenme los costeños, pero yo no le encuentro la gracia a los bananos verdes, por ejemplo, al mínimo verde. Yo no le encuentro el chiste, me parece una cosa totalmente insípida y sin gracia. Se lo digo, para mí deme tortilla. Y si es con cuajadita y frijolito, mejor. Pero bueno, entonces yo no entiendo al costeño. Pero la gente de la costa cuando viene aquí sufre. ¿Por qué? Porque aquí solo hay tortillas y son felices cuando encuentran mínimos verdes, abrazan las bolsas de Sambos y eso. Pero ¿sabe por qué? Porque usted representa a su pueblo. ¿Usted dónde va? Representa los ticucos, los tamales, representa las baleadas, no sé, lo que a usted le guste, lo que a usted se le ocurra. Pero cuando usted menciona una comida, usted piensa en un pueblo particularmente. Si yo le digo baleada, ¿en qué piensa usted? En la Ceiba, ¿verdad? Probablemente. Entonces, ¿sabe? Así es el pueblo de Dios. Cuando usted habla, la gente tiene que saber que hay algo distinto en usted, que la gracia del Eterno está sobre su vida y que usted es linaje santo, que usted es pueblo de Dios, que usted es real sacerdote de su casa, que usted es un pueblo adquirido y que no fue adquirido. A usted le salió gratis la salvación, pero no fue gratis, fíjese. Lamento decirle que costó un precio de sangre y no fue una sangre cualquiera. Fue la sangre del Hijo de Dios. Fue la sangre de Jesús. Por eso la palabra dice que a Él le fue dado el nombre sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y aún debajo de la tierra. Y por ese amor, por el amor del Padre, Jesucristo vino al mundo para hacernos salvos a usted y a mí. Así que somos el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:27 dice, ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de Él. Hechos 17:24 dice, el Dios que hizo al mundo y todas las cosas que en Él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Le reitero, dice el 25, ni es honrado, Dios no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todo vida y aliento y todas las cosas. ¿Quién es quien da vida y aliento y todas las cosas? Dios. Y nosotros somos su cuerpo. Las paredes de esta iglesia son muy lindas, nuestra iglesia es muy bonita, pero Dios no habita en templos hechos de manos de hombre. La iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, esta iglesia podría de repente inundarse como cualquiera de las demás iglesias, porque estamos en suelos muchas veces falsos. Pero sabe, la iglesia no son las paredes ni son las bancas, aunque el templo es muy hermoso. Las paredes son lo externo, pero usted y yo somos los ladrillos de la iglesia de Dios. Usted y yo somos los que representamos afuera la iglesia de Dios. La iglesia está aquí, pero la iglesia somos nosotros, usted y yo y cada uno en su conjunto, dice la palabra. Además, otra cosa que dice la Escritura es que somos vasos de barro. Y sabe, 2 Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del conocimiento sea y el poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos.
Y sabe, la palabra dice que somos vasos de barro. Por eso usted a veces va a pasar dificultades y usted va a creer que va a quebrarse. Y hay momentos, ¿cierto?, donde uno cree que esa situación no la va a pasar. Y usted está ahí clamando y diciéndole al Señor de día y de noche: Señor, esta situación es muy difícil y en mi fuerza yo no puedo, pero yo solo puedo ser lo que soy y necesito de tu gracia para ser lo que no soy. Y usted está ahí al pie del altar diciéndole al Señor su oración desde lo profundo de su corazón, y usted de repente, insisto, siente que va a quebrarse y su alma está agrietada de repente, y de repente usted se siente frágil y usted cree que aquella situación no la va a poder sobrepasar. Pero sabe, dice la palabra que hay vasos, que somos vasos de barro, para mostrar la fragilidad de nosotros, para que la excelencia del conocimiento sea de Dios y no de nosotros, para que sepamos que cuando superemos la circunstancia que estamos atravesando, es Dios quien va a llevarse la gloria, porque la gloria le pertenece solo a Él. Porque usted es un vaso frágil y es un vaso sutil, algo que es delicado delante de Dios, pero usted no va a quebrarse, porque la promesa santa es que hay vasos de barro. Somos vasos de barro en las manos del alfarero, y Dios es soberano. Dios puede hacer con nosotros lo que le plazca, porque nosotros no somos quienes mandamos a Dios. Pero sabe, dentro de esos vasos de barro, la palabra dice que hay vasos que son para honra y otros para usos más comunes. Pero en estos vasos le invito además a leer el siguiente capítulo, Romanos 8 y 9, para que lo comprenda. En Romanos 9, la cita bíblica habla de vasos de ira y de vasos de misericordia, hablando de los vasos de barro. Y cuando la palabra, hice una búsqueda, y cuando la palabra habla de los vasos de misericordia, ¿sabe qué dice una de las referencias que la tradición popular decía de la época? Que los vasos de misericordia eran unos vasos de barro grandes, enormes, como maceteras grandes, que se ponían a las entradas de las ciudades con un vasito de barro de pequeño, para que el forastero que pasaba por fuera de la ciudad, cuando mirara y tuviera mucha sed, se alimentara del agua de esos vasos. Por eso eran llamados vasos de misericordia, porque el llamado de Dios también, y la simbología para nosotros que somos pueblo de Dios, y sabe, la época, lo que representaban aquellos vasos de barro al fuera de las ciudades, significaba la libertad para el transeúnte, para el que pasaba por enfrente, el que era peregrino y que pasaba por la ciudad. Eso estaba dispuesto ahí especialmente para ellos, y constantemente eran lavados aquellos vasos y el agua era cambiada. Y todo el mundo sabía que aquellos vasos eran vasos de misericordia, porque le quitaban la sed al sediento que iba pasando. Y traigo a memoria eso acá porque usted y yo somos vasos de misericordia. Usted y yo debemos quitarle la sed al que está fuera de aquí, porque además eran llamados vasos de misericordia por una razón. Eran la muestra externa a los pueblos paganos de la misericordia y del amor de Dios por aquellos que no le conocían. Aleluya, qué hermoso, ¿verdad? Así que somos vasos de barro, amados, pero no somos vasos que nos vamos a romper en el proceso. La promesa de Dios es que vamos a estar en apuros, pero no vamos a estar. Y este pasaje de repente usted lo mira y cuando usted lo lee, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Por eso dice la palabra que tenemos la paz de Dios que pasa todo entendimiento, porque la gente a veces no puede entender. Esta gente cristiana es media loca, dice. Está todo fregado, pero sigue riéndose y sigue, y sabe, porque usted y yo tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tenemos la locura de la cruz. Aleluya. Somos victoriosos. Romanos 8:37 dice la expresión todas estas cosas que ya las hemos hablado: tribulación, angustia, persecución. Y dice que todas estas cosas son las aflicciones y persecuciones sufridas por Cristo. Pero Romanos 8:18 nos dice: pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Así que somos victoriosos. Esta es una leve tribulación momentánea, pero en la eternidad eso produce un eterno peso de gloria. De repente usted está pasando por una mala situación, pero al final la gloria es de Dios. Y usted no sabe cómo las situaciones se le van a resolver, pero su vida y la mía, nuestra confianza en el nombre de Cristo es
el amor que Él nos tiene. Y justamente, como decía Pablo, soy más que vencedor. ¿Por qué? Por medio de aquel que nos amó. Y además dice la palabra que somos bienaventurados. Mateo 5, 10 al 12 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Así que somos bienaventurados. Esto de ser bienaventurado significa 3 veces feliz. Literalmente la palabra significa eso. Bienaventurado significa 3 veces feliz. Feliz, feliz, feliz significa ser bienaventurado. Así que feliz dice aquel que es perseguido y que padece persecución por causa de la justicia, por supuesto. Pero dice que en medio de esa persecución, usted y yo no vamos a estar afligidos, sino que vamos a tener el gozo que proviene de lo alto, el gozo sobrenatural del Espíritu Santo en nuestras vidas, a pesar de que sintamos que como un limón la vida nos está exprimiendo a veces, ¿verdad? Pero, ¿sabe? La gloria y la honra siempre son para Dios, y el cuidado de Dios está presente. Y de repente, si usted trae a memoria y hace recuento de las cosas que ha pasado por su vida, usted va a comprender que muchas cosas se resolvieron y no fue por otra mano, sino por la diestra poderosa del Señor. Otra cosa que dice la palabra es que somos redimidos. Tan valiosos somos para Dios que nos compró a precio de sangre. Fue con la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo. Primera de Pedro 1, 18, 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que por la sangre de Cristo somos perdonados y liberados del pecado. Efesios 1, 7 al 8 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Así que dice este pasaje que fuimos rescatados de una vana manera de vivir, no con cualquier cosa, sino con una sangre que da vida, una sangre que es poderosa para limpiarnos de cualquier contaminación, la sangre que es la sangre del pacto eterno, que dice la palabra, la sangre que limpia y sigue limpiando y que va a limpiar por los siglos de los siglos, y que ha limpiado nuestros corazones de obras muertas y nos trajo de tinieblas a la luz para gloria de su nombre. También somos, dice su palabra, sus amigos. A través de una relación con Jesús, Dios comparte su corazón con nosotros. El pasaje en Juan 15, 15 dice: ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Así que cuando usted tiene un amigo en un lugar, usted agarra el teléfono y usted le dice: hey, ya te enteraste, fíjate que pasó esto. Y el amigo: ay, no te has dado cuenta. Y usted empieza ahí, ¿verdad?, con su amigo. Y todos los demás son los últimos en enterarse. ¿Por qué? Porque usted ya se lo comunicó al amigo. Usted es muy comunicativo, ¿verdad, hermano? Entonces usted ya se lo dijo a su amigo. Y entonces resulta que la palabra dice: ya no le llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero uno a los amigos les cuenta las cosas. Uno al amigo le tiene esa confianza, y las cosas que usted no le diría a otra persona, usted se las dice al amigo, porque sabe que en el amigo no hay juicio, no es esa relación de otra naturaleza, sino esa relación de confianza que tenemos. Por eso dice la palabra: ya no le llamaré siervos. Ahora, porque el siervo dice no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre yo se las he dado a conocer. La palabra dice que Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible, y dice que quien ha visto al Hijo ha visto al Padre. Así dice la palabra: quien ha visto al Hijo ha visto al Padre, y el que tiene al Hijo tiene la vida. Además dice la palabra, y voy cerrando con esto,
somos elegidos y fieles. El pasaje en Apocalipsis dice, Apocalipsis 17:14 dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Son llamados elegidos y fieles. Usted y yo somos elegidos y somos fieles además. Así que la conclusión en esta noche, hermanos amados, es que no importa la opinión que aquellos que no nos aman o que de repente no saben amar, porque hay gente que no es que no nos ame, pero hay gente que no sabe amar porque nadie le ha enseñado. Porque muchas veces es el amor de Dios en nosotros lo que nos hace amar al prójimo. Pero antes de conocer a Dios, usted y yo no amábamos. Yo recuerdo, y esto es una cosa personal, yo recuerdo que hubo una época en mi vida, yo no me crié con mi madre, y yo recuerdo que hubo una época donde yo, voy a hablar por mí esta vez, había cogido odio contra mi mamá, porque ella nunca fue parte de nuestras vidas. Y sabe, yo recuerdo que yo servía en el ministerio, ya tenía el bautismo del Espíritu Santo, ya ministraba. Y yo recuerdo que un día le dije a Dios en mi oración: Señor, gracias porque ya no la odio, porque yo llegué a odiarla. Porque siempre que fue parte de nuestras vidas era para hacernos daño. Y Dios tuvo que pasarnos por un proceso muy fuerte para que nosotros perdonáramos a mi mamá. Pero yo recuerdo un día que a mí muy pocas veces el Espíritu Santo me ha hablado audiblemente. Pero le comparto en esta noche que un día, en mi oración privada, yo recuerdo que yo le había dicho a Dios: Señor, gracias porque ya no la odio. Y el Señor me dijo esa noche: eso está bien. Y yo escuché la voz del Espíritu Santo así como yo le estoy hablando a usted. Y el Señor me dijo esa noche: está bien, ahora quiero que la ames. Y usted no sabe lo que eso significó en mi corazón, porque el Espíritu Santo está vivo y Dios nos ama y nos cela con celo santo. Y sabe, el Dios al que usted y yo le servimos es un Dios fiel y verdadero que va a moldearle, y le va a doler a veces ese moldeo, porque a veces hay cosas en nuestros corazones que nos duelen. Hay cosas que están ahí y que cuando usted viene al Evangelio, usted cree que es en automático, que el asunto se va a solucionar. Porque me aprendí 5 versículos y ya me los garroteé. Entonces no, pero esa palabra no tiene sentido cuando no la hacemos carne en nuestra vida, ¿sabe? Y el Señor muchas veces me dijo: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, porque es mi promesa para ti. Y quiero limpiarte porque quiero usarte. Pero yo tenía ese rencor ahí guardado y pasaron muchos años y pasaron muchas cosas. Pero yo recuerdo que esa noche cuando yo estaba en oración y el Señor me dijo: está bien. Porque fíjese que Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios que nos abraza con su amor. Dice su palabra que Él nos trae y nos atrae con cuerdas de amor, con cuerdas de misericordia. Y esa noche yo recuerdo particularmente esa palabra que el Señor me dijo: está bien. O sea, Dios estaba contento porque yo ya no la odiaba, pero el Señor me lo dijo audiblemente: ahora quiero que la ames. Y yo, sí, porque fue una cosa muy dura, pero en el proceso Dios estaba limpiándome y Dios estaba haciendo algo distinto, aunque yo no lo entendía y aunque me dolió mucho a mí y a mis hermanos. Y en el proceso Dios nos limpió para gloria de su nombre. Pero a veces el proceso de Dios nos va a doler. Pero ¿sabe? Eso hace Dios con los hijos. Eso hace Dios con los hijos. Dios nos limpia y nos limpia para usarnos, porque Dios quiere usarnos. Pero Dios nos va a usar cuando usted y yo nos dejemos limpiar, cuando usted y yo nos dejemos utilizar por su gracia, y cuando usted y yo dispongamos el corazón y entendamos todas estas cosas. No importa la opinión, hermanos, que aquellos que no nos aman o no nos saben amar tienen de nosotros, porque la opinión más importante es la que Dios dijo de usted. Así que cuando otras voces vengan a decirnos que somos huérfanos, que somos culpables, que somos infieles, enemigos de Dios, amargados o perdedores, a pesar de los engaños, a pesar de las depresiones, de las decepciones, de la ansiedad de este mundo, de las enfermedades o las tristezas, nada, hermanos, nada puede separarnos del amor de Dios.
Nuestra identidad la encontramos en Cristo. Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Él nos ha amado con amor eterno y por amor fue que dio su sangre por nosotros a través de Jesucristo. Su palabra dice que Él es el alfa, pero también Él es la omega, ¿sabe? Él comenzó la obra. El alfa es la primera letra del alfabeto griego y por eso la palabra dice, Él es el alfa. Y cuando dice la omega, es el fin. ¿Sabe? Jesucristo es el alfa, pero también es la omega, dice la palabra. Él comenzó la obra en nuestras vidas, pero Él no la va a dejar inconclusa. Él es la omega, Él va a hacer un cierre con su vida y con la mía, para gloria de su nombre. La conquista más alta de su vida y la mía tiene un nombre. Upernicao, decía Pablo, más que vencedores. Hemos obtenido la más grande de las conquistas. ¿Por qué? Porque hemos tenido el amor de Jesucristo y lo hemos recibido. Hay gente que lo rechaza, pero usted y yo lo recibimos un día y fue el Espíritu Santo quien hizo el trabajo en nuestros corazones para que usted y un día levantáramos la mano y dijéramos, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida, lávame con tu sangre, me arrepiento de todos mis pecados, lávame más y más de mi maldad y ayúdame a ser una nueva criatura para gloria de tu nombre. Inclina su rostro ahí donde está. Señor, te damos gracias en esta noche. Bendecimos y alabamos tu nombre, Padre, y en el nombre de Cristo Jesús te pedimos, oh Dios, que seas tú, Señor, dándonos identidad día con día para cumplir tu propósito santo y eterno, Señor. En el nombre de Cristo Jesús declaramos vida, Padre. Declaramos lo que dice tu palabra, Señor, que el bien y la misericordia nos seguirán cada día de nuestras vidas, que tenemos propósito eterno en ti, Señor, que nada ni nadie nos va a separar de ti, Señor, ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni hambre, ni desnudez, ni ninguna cosa creada, Señor, nos va a poder separar de tu amor, a pesar del peligro, del hambre, de la desnudez, Señor, de las malas situaciones que podamos estar viviendo en cada momento y en cada lugar. Es tu promesa la que nos sostiene, la que nos hace permanecer conforme a tu gracia poderosa, Señor, y a tu mano que no se ha cansado de bendecirnos. En el nombre de Cristo Jesús estamos hoy aquí, Señor, como un solo pueblo, como un solo hombre delante de ti, clamando por cada familia, Señor, por cada persona representada, por cada familia representada en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús declaramos tu propósito siendo cumplido en cada vida, Señor, y declaramos que en ti somos más que vencedores por amor de tu nombre, Señor Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre que se nombra, Señor, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gracias por sintonizar su programa Alabanza, Prédica y Ministración. Le invitamos a sintonizarnos todos los viernes a las 6 de la tarde y reciba una palabra que edificará su vida. Nos alegramos, celebramos hoy tu salvación.